Empezamos. Primero los agradecimientos. Está buenísimo que hagan esto desde ASA. A mí me contactó José Caldararo, pero están detrás Tiki, Mewi, está Nico Cesinini, está Leila en los controles también coordinando esto. Muchas gracias por la invitación, me parece que está buenísimo que hagan esto o hagamos esto desde ASA para contarle un poco al resto del mundo lo que hacemos los y las sonidistas y compartir con los compañeros también cómo hicimos distintos proyectos. Hoy vamos a hablar de Soldado entonces, película con la que la premiaron a la querida Sofi, que fue la directora de sonido, de Manu Abramovich, Gema la productora, que además gentilmente nos cedieron la película para poder mostrarla, compartirla, así que está buenísimo. Bien por Sofi, buenísimo el trabajo también que hicieron. Yo fui el mezclador en la película esta, por eso me convocaron a mí. Y contento de que sea esta la película además. Bueno, ya vamos a charlar por las distintas particularidades. Sofi. Buenas, ahí tiré justo la ficha técnica por el chat para los que quieran chusmear. Igual vamos a ir pasando capaz por esas partes, pero bueno, ahí está, que está Leandro, ahí lo ven que fue el mezclador. Y bueno, yo un poco, en realidad ya dijiste todo lo que iba a decir de así de formalidades. También súper contenta, me parece que está buenísimo, como que me parece que surgieron como que retomamos conversaciones que capaz habíamos tenido incluso en la mezcla, y entonces a la distancia como que me parece que, eso, que surgieron cosas que están buenas y que bueno, ahora las podemos compartir con toda esta gente. Espero que... Sí. Sí, justo creo que esta película está especialmente buena porque es una película que es pequeña en un punto, es un documental, y lo que tiene de atractivo son las ideas principalmente. Quiero decir, cómo juega el sonido en la película, parece que fuera todo un plan perfectamente anticipado, ¿no? Como el sonido como narrador, más que generalmente se centra en el sonido como cómo se resolvieron dificultades técnicas o se eligen películas porque son películas grandes o de grandes presupuestos, o armas o vehículos, qué sé yo. Esta película a mí me gustó mucho desde el principio por las ideas, por el papel que cumple el sonido en la película. Creo que Manu, en lo que a mí me ha tocado colaborar con él, es un tipo que se fija un montón en el sonido, es como un heredero, un Lucrecio Martel, me parece, con el honor que eso significa, de cómo usa el sonido. Y te decía, ¿qué te parece? Elegimos nosotros algunos ejemplos para quienes no hayan visto la película, ver un poco primero para ver de qué estamos hablando, porque si no vamos a estar como comentando un montón de cosas sobre los detalles de cómo se hizo la película, los planos sonoros, o cómo se resuelven algunas escenas, y creo que por ahí está bueno que empecemos viendo algún ejemplo. ¿Te parece, Sofi? Viendo algún ejemplo, ese, el que habías hecho de Popurrí. Dale. Y así lo vemos todos los que estamos presentes y después charlamos un poco sobre cómo se hizo, cómo fue el proceso de esto. Dale. Sí, la idea en realidad como que iba a seleccionar escenas para ver hoy, como que ilustraran un poco algunos temas concretos que íbamos a charlar, pero en un momento como me pasaba que no me bastaba con una escena, como que me parece que hay cosas que pasan en la peli como por acumulación. Entonces por eso hice este popurrí, que espero que Anita Remón me perdone, porque lo edité de la manera que me pareció, para que servía para que podamos ver varias escenas juntas sin que sea un choclo de muchos minutos. Así que voy a poner, le cuento a la audiencia que yo voy a poner un link en el chat de YouTube,
que ustedes tienen que ir y lo ven cada uno en su YouTube. No lo vamos a compartir por acá, porque así resolvimos, la técnica para de que se este vea evento resolvió que mejor, esa era la mejor porque manera. se veía Claro, y el mal a síncro. través de Zoom y fuera de sincro y se escuchaba muy mal. La película esta tiene la particularidad cuando empezamos, como pocas películas, Manu y me acuerdo cuando empezamos a mezclar, antes de empezar a mezclar me dijeron Manu y Sofi, Manu el director, Sofi la diseñadora de sonido, eh, cuál era la idea estética de la película. Y creo que es lo que rige toda la película entera, digamos. Ellos planteaban, para nosotros la idea de la película es que el ejército es como una gran maqueta, son unos Playmobiles que están puestos cumpliendo cada uno un rol, y está mostrado con cierto artificio esa construcción, y desde el sonido entonces la idea, ya desde antes de empezar, me dijeron, la idea es mostrar ese artificio, mostrar que eso está como construido como si fuera una maqueta, eh, y entonces era poder representar esos planos que por supuesto resulte creíble contra lo que se ve, pero a la vez se va a ver todo como, en la película se ve y se escucha todo como si fuera un efecto 3D, como si fueran unos soldaditos de juguete realmente, ¿no? Que están interpretando los papeles. Mm. Sí, Eh, tal cual. Sí, creo que fue como, o sea, Manuel tenía esa idea de base como tan fuerte que nada, en el proceso nos fuimos dando cuenta, y creo que lo vamos a poder ir charlando hoy, nos fuimos dando cuenta como todas las implicancias que eso podía tener y lo fuimos como radicalizando. No era tan radical la película en un primer momento. claro, Incluso con esta idea, que sí, ¿no? Él quería como plantear, era muy importante para él transmitir esta idea del ejército como un sistema donde las partes son intercambiables, digamos, es lo mismo si sos vos, si soy yo, si es Juan José o si es cualquier otro chico de cualquier otra provincia. Y por eso esta idea de los muñequitos de Playmobil, como que no tienen individualidad, digamos, no tienen como subjetividad ni nada, y un poco está en eso, ¿no? El debate que plantea la peli, me parece, de como, bueno, esta decisión que tiene que tomar Juan José, si seguir como el mandato, como darle el gusto a la mamá y todo eso, o si, o bueno, o ver si hay otras opciones. Entonces, esa era una idea de base muy, muy clara para Manuel, que en principio nosotros dijimos, bueno, la primera propuesta así de sonido muy, eh, muy fuerte fue como encapsular el regimiento, ¿no? Decidimos que no íbamos a usar ningún sonido que fuera del exterior, digamos, la ciudad o incluso aves que puede haber dentro del regimiento, pero tampoco. Lo cual, bueno, ya nos quitaba un montón de elementos. Eso en un primer momento, como muy de base, pero después, eh, en un primer momento con esa idea, yo armé mucho como ambientes del fuera de campo con acciones que podían estar sucediendo como en otras partes del regimiento, porque tenía muchísimo material también, ¿no? De otros entrenamientos, soldados cortando el pasto, como acciones por fuera de lo que estaba pasando en la escena. Eh, y en un primer armado de la película era bastante más como dinámica, digamos, como que tenía más, como ajá, más capas, como, o era un poco más, bueno, nos dimos cuenta que era como un poco más transitable, digamos, con todo ese fuera de campo, como que ayudaba, ¿no? Sí, claro. hacía como más, como que aún ese mundo encapsulado y tan rígido, bueno, con esos colores en el fuera de campo, eso, había un montón de silencios que se hacían más fáciles. Y bueno, y ahí rápidamente también nos dimos cuenta que Manuel necesitaba que además de esta idea del sistema eh, del sistema este cerrado, ¿no? Donde las figuras son intercambiables, además tenía que ser eh, un poco incómodo y chato Claro. y
sórdido como, y tedioso Sí, también, sí. como que... Pero no sé ¿Querés que si escuchemos ponemos o el les ejemplo. proponemos al Dale, resto, claro, para que tengamos un poco más precisos los ejemplos de qué estamos dale, y charlando? seguimos charlando. Les proponemos, el ejemplo, el primero dura 3 minutos y algo, así que veamos todos ahora el ejemplo ese y Dale. charlamos más puntualmente sobre la secuencia. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. Marca con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. ¿Qué movimiento es? ¿Qué estamos practicando? Giro por la izquierda, ¿sí? ¿Listo? Vamos. Digo, Mar, toma el paso en el lugar. Empuñadura de pistola. Para allá que remar. Rodilla a tierra. 20 brazos. Atención. ¡Atención! Formar que remar. Que remar. ¿Por qué quiere ingresar al ejército? Porque me gusta. Siempre me gustó. Por una necesidad laboral y para darle gusto a mi mamá. Está buenísima la película y creo que hay un montón de cosas para charlar en el ejemplo este y en la película en general. Yo me acuerdo cuando la volví a ver en base a la charla esta que íbamos a tener, lo que más me llamó la atención fue que una película sobre el ejército, las sensaciones que me causó a mí eran de gracia y de ternura, como de piedad me daba un poco por el chico este ahí en el ejército. Creo que él es increíble y es impresionante cómo está la cámara, te diría, la cámara y obviamente el sonido también refuerza eso todo el tiempo. Creo que algo muy acertado es el punto de vista y el punto de escucha que está siempre como sobre él, ¿no? Es como que él es un soldado raso o un estudiante para soldado raso, y todo lo otro ocurre como en ese segundo plano, como si fuera una película que está mostrando al extra, no al protagonista.
y eso está en un montón de partes de la película. Lo primero que se me ocurría preguntarte de eso es, ¿cuánto de eso estaba en el plan original o lo fueron descubriendo? Digamos, ¿había un guión y había un plan de ir a rodar, a filmar así? ¿O a medida que fueron filmando se encontraron con esa película? Bueno, sí, un poco una mezcla, porque por un lado sí había un guión que la verdad yo no lo volví a leer, pero es muy parecido, o sea, había un guión como previo incluso a conocer a los personajes, que era muy parecido a lo que es el guión final de la película. Eh, sí, eso es notable, porque incluso era como un guión, bueno, en los documentales, digamos, ya sabemos, como que muchas veces se escribe un guión que es más o menos lo que te parece que puede llegar a pasar en este Muchas lugar. veces el guión aparece después en edición, digamos, en base a lo que se fue Sí. encontrando. Digo, a veces está más fijo antes de empezar a filmar, pero muchas veces se termina de armar editando, ¿no? Ajá, sí. Yo creo que por eso, es como que por un lado es como una gran casualidad y por otro lado no, creo, porque me parece que, eh, bueno, ya te digo, había un guión, pero igual todo, para mí por lo menos todo fue como muy nuevo, digamos, más allá de que sabía que iba a entrar un regimiento militar a filmar durante un montón de días en horario además militar, porque teníamos que levantarnos súper temprano, de un día para el otro, empezamos a filmar un 3 de enero, la preproducción de la película empezó un 27 de diciembre, como, fue todo como muy de así como de golpe y sorpresivo, y por más que nos preparamos un poco, que charlamos un poco con Manuel antes, fue como todo muy nuevo para nosotros, digamos, que teníamos como muy poco contacto con ese mundo. Esto, no, si yo me voy mucho por las ramas, vos me traes, porque me acordé de algo muy bueno que me dijo Manuel cuando estábamos llegando al regimiento el primer día, 5:30 de la mañana, me dijo algo que fue para mí clave, y creo que debe haber sido clave para él también, que me dijo, él no había entrado todavía nunca, creo, al regimiento, y me dijo, olvidémonos todo lo que sabemos sobre el ejército argentino. Ujú. La institución ejército argentino, ¿no? Que uno sabe un montón de cosas. Entonces, Claro. y tiene un Sí, montón y uno de tiene en un juicios, país ideas, como el nuestro una carga, historia. claro, una Sí, opinión como llena de información anterior además, del ¿viste? ejército. Sí. Así que bueno, ese fue un poco Eso, la... mira, déjame detenerte ahí un cachito, porque Sí, me parece que hay algo que tiene mucho de la estética de la película, que es un poco engañoso, que como si tiene ese precepto, digamos. La película está mostrada como de un punto de vista súper objetivo, digamos, como si fuera, yo no voy a opinar sobre el ejército, solo te voy a mostrar, digamos, la cámara no se mueve, la cámara está fija, mostrando situaciones, pero en realidad la opinión que tiene es enorme en cada sí. secuencia sobre Por lo eso, que muestra, lo que no muestra. por eso creo que es como una casualidad y no que la película haya resultado como tan parecida a la idea original de Manuel, porque pienso que como que esto, bueno, todo este repaso de la película me llevó a pensar bastante como en el cine de él y cómo él piensa sus películas, y creo que él piensa mucho las cosas desde lo formal. Y Claro, no porque el contenido no le dé bola, sino porque él accede al contenido desde lo formal. Entonces, como esta manera de filmar, ya claro. con eso él ya está hablando de la institución del ejército, esto que decíamos al principio, ¿no? Como Sí, un sí, sistema, como un conjunto de prácticas, con un vestuario, una manera de proyectar la voz, que además no es lo mismo la proyección de la voz según el rango, como, digo, es todo bueno, esta palabra que decimos todo el tiempo ahora, es todo un gran protocolo donde, mm, bueno, eso, como que la individualidad pierde como se deshace. Y eso era lo que a él le interesaba, digamos, cómo se cruza como eso, como esta mole de prácticas y de protocolos con un nene prácticamente que viene de una claro. provincia a Sí, sí, buscar sí. una vida, digamos, un futuro.
Es que esa escena que vieron al principio, en el ejemplo de recién, digamos, está apenas entra él, le hacen como una entrevista, ¿no? Para quienes hayan visto la película entera, como una entrevista, y esa parte cuando él dice, y para darle el gusto a mi mamá, es tremendo, como ya te Es como arrancás la que, película así de un sí, tipo que se está metiendo al ejército, ¿no? Y yo cuando la claro, veía como decía, que estos tipos son los que mandaron a Malvinas después, ¿no? totalmente, y Un tipo, es como tremendo y al mismo tiempo es como re esperable, ¿viste? Como, por eso siento mucho como como ese tironeo entre decir, wow, qué casualidad, y no, claro, como, de hecho, también es muy loco, también puedo contar acá cómo conocimos a Juan José y cuánto tardó Manuel en saber que él era el protagonista de la película. porque Eh, cuando empezaron a filmar no sabían que lo seguían a él. No, o Y, sea, nosotros empezamos a filmar o sea, con el permiso de la banda, ¿no? El director de la banda eh, nos recibió y iba a hacer un documental sobre la banda. ah, Igualmente el mayor bueno, un tipo bastante culto, digamos, como que entiende que, digamos, en una historia hay un protagonista, entonces como que la idea era, bueno, vamos a hacer un documental sobre la banda, pero va a haber un protagonista y queremos que sea un soldado que recién empieza para conocer como el camino donde va claro. aprendiendo, bueno, Que etcétera. eso te lo muestra también, es medio de costado, digamos, pero es como una trama de él aprendiendo a tocar el tambor y a ser soldado, ¿no? Claro, sí. Eh, y bueno, y nosotros llegamos el primer día y no sé si había pasado una hora siquiera de que estábamos ahí, como que Manu me codeó y me dijo, tipo, mirá ese pibe. Y era Juan José, y listo. Y a los 5 minutos estábamos filmando una escena que está en la película, que es cuando le pega en el pecho, que le Ah, esa dice, escena, sí, sí, que no esa la escena me encanta a tenemos en mí. los efectos Esa no especiales. la tenemos. Pero Perdón, me para notan quienes la los hayan efectos. visto, no, creo que está igual. Hay ¿Cuándo? cosas de todo lo, digamos, hay un montón de cosas para mí que tiene atractivas la película. Esa es una, de cuando le pega en el pecho, George le hace tú, y parece como si uno estuviera escuchando el corbatero, ¿no? Que le dice el tambor, guerra, y lo importante que es el tambor, y usted, y cuando le pegan el tambor, para quienes recuerden la secuencia esa, digo, una de las cosas que para mí está buenísimo, que trataba de subrayar recién, es eso del punto de vista, ¿no? De estar en el punto de vista de él cuando le hace lo del tambor. Nosotros lo escuchamos al mayor, pero el mayor es una voz en off todo el tiempo, y el plano es la cara de él, pobrecito, recibiendo esos golpes en su tambor, y este tipo diciéndole cómo tiene que tocar el tambor y cómo el tambor es el que lidera en la guerra y cómo lleva a la guerra a los compañeros, eh, que creo que es una de las cosas que es espectacular, de ese subrayado del punto de vista tan particular de él, de Juan José, digamos, del chico, que en la película vos entrás con él, pero qué loco que ya sabí, que lo descubren a él ahí, eso fue la primera toma, esa parte del tambor. Al toque, pero aparte porque él era era todo dudas, digamos. Vos lo mirabas un segundo y te dabas ¿Quién cuenta el que pibe Juan José? claro, él Ah, había llegado al regimiento, no sé, hacía 5 minutos, o sea, no sé, si claro. hacía 2 semanas o un mes que estaba. Eh, Todo totalmente nuevo para él, digamos, no es que antes en Corrientes había hecho nada. Entonces, como que él y se lo notaba muy conflictuado, digamos, como se lo ve en la película. Digo, yo Claro, creo que claro. eso también es algo que como, es indiscutible, como vos lo ves a él, por eso me parece que hay como un contrapunto muy fuerte entre la construcción que nosotros hicimos y su duda constante. Para mí él es como un malestar así constante y, y sí, lo que un Sí, pero en la poco... construcción se ve un montón eso, me parece. Quiero decir, esto de que la cámara esté centrada en él todo el tiempo y lo ves con sus dudas, su incapacidad de resolver las cosas todo el tiempo. Y la Sí, cámara no los muestra a los otros, aun cuando le están enseñando la venia, ¿no? La cámara siempre está sobre él, no sobre el tipo que le grita atrás. sí, yo creo que también algo
que fue bastante efectivo, me parece que con el sonido extremamos bastante, es esto de, digo, la cámara hace esto que vos decís totalmente y eso da como, me parece, da mucho esa sensación de como de claustrofobia y un poco de falta de opciones, ¿no? Como si él no viera que hay otras opciones que esa, como si fuera como decir que no, o sea, juro Claro. o no juro y listo, no hay otra cosa, como me parece que eso es también lo que es bastante angustiante de la película y lo que un poco nos dimos cuenta que pasaba al armar esta estética tan como, sí, como artificiosa con el sonido, como al no haber ambientes que como que oculten que lo que está pasando es eso y no hay otra opción. Me parece que da como, creo yo, que da esa sensación, digamos, escuchar la Foley tan presente, los diálogos tan como si no hubiera Claro, eso, como que no hay barreras acústicas, no hay ambientes que interfieran, como lo único que hay es esto claro. y en realidad, bueno, es algo, después la peli tiene esa parte, ¿no? Que se va a Corrientes bueno, cuando se va al hospital también, pero como que bueno, digamos, es como Que una... aparece el mundo. Ujú. Que, creo hay varios seguramente de los que están escuchando la charla que son estudiantes o gente que está arrancando también. Creo que está bueno que les cuentes un poco, para algunos va a ser más evidente, pero en el armado, yo eventualmente tengo la sesión acá atrás abierta de la Ah, porque ahí película, que mezclamos, para los que podemos no... mostrar, claro, estoy en la sala de mezcla ahora donde mezclamos la película, eh, pero digo, uno podría tener una concepción de que el documental es un registro un poco más neutro, objetivo de la realidad, donde eso no está demasiado dirigido después desde el sonido o de la cámara, sino que uno va y registra cómo es la realidad. Bueno, en esta película había un montón, digamos, está muy intervenida la banda sonora, justo vos dijiste la Foley recién, ¿no? Como, contanos entonces para qué, cómo usaron la Foley, que creo que está bien presente. Digo, una de las peleas que tuvimos fue en el fragmentito, ahora vamos a ver, Nunca voy a nos contar peleamos en la alguna vida, nunca, es vida. mentira. Bueno, una En el, diferencia. no, nunca hubo peleas. No, me parece que sí, recontra hubo como, me parece en muchas etapas de esta peli hubo intercambios amistosos sobre cuán al extremo llevar estas ideas, ¿no? Porque, a ver, yo pensaba un poco también estos días, como que preparaba esta charla, y pensaba y decía, bueno, está esa idea también, ¿no? Que a todos, a todas y a todos ¿no? A los sonidistas nos persigue un poco, que es como que hay un límite que es donde se empieza a notar la mano, donde, bueno, que nadie quiere traspasar, ¿no? De Claro, alguna manera. Y me parece que eso en esta película como que se aplica de una manera un poco diferente, porque me parece que ya en la cabeza del director él no intenta en ningún momento como ocultar el dispositivo, como que él desde el momento uno plantea un mensaje que está en la forma, como está en esa estética el mensaje, como no es que él cuente una historia de esta cierta manera. Lo que está contando está como en gran parte en esa estética, como que si le sacas eso un poco, eh, bueno, capaz que hay que pulir más otros aspectos de la película, digamos. Pero como que para Manuel todo eso era muy importante, como ser tan radical. Y un poco, digo, lo fuimos viendo, ¿no? Porque en el proceso, porque ya te digo, había eh, un montón había mucho más como, había más ambientes, claro. era más película y nos fuimos dando cuenta que dos, eh, sí, y nos dimos cuenta que eso, que como que era, como que él necesitaba poner al espectador en una silla un poco más incómoda, y que muchas veces el sonido, digamos, nosotros como que me parece que somos bastante conscientes de eso, que el sonido como muchas veces ayuda a transitar Claro. las escenas, ¿no? Como, pero me preguntaste por la Foley. Sí, de la Foley,
bueno, hay mucho, digamos, en general, hay un montón de cosas que no hacen sonido, o en el sonido directo no estaba captado, y la película tiene un Ajá, montón de foco en esto para poner el foco en el que está detrás, o poner el foco puntualmente en él, hay un montón de cosas sonorizadas, y ajá. también esto de la artificiosidad, ¿no? Del punto de vista, que era lo que yo decía, que en algún momento tuvimos una discusión que estaba en el fragmentito ese, como en un momento se escuchaba el tipo ese que está fumando un pucho, y uno lo ve con un teleobjetivo desde 50 metros de distancia y escucha el Mucho más, cigarrito como 300. fumando, que me acuerdo que lo discutimos si se escuchaba, si no se escuchaba, y lo mismo en la secuencia del inicio, donde uno dice, che, en esa distancia no se podría escuchar nunca el pucho o el chirridito de la bandera, pero creo que hay algunas cosas de la Foley que servían mucho para marcar el punto de vista del detalle de donde uno se quería fijar, y otro, esto de la puesta en escena de artificio y casi de gracia, me parece, o por lo menos yo Ujú, lo tomo para ese lado, digamos, ujú. cuando escucho el chirrido ese de la bandera, que me parece no es un acto patriótico, digamos, uno escucha y es todo de cartulina, dice, parece unos soldados que, Y eso que no exageramos tanto esa parte, porque vas al regimiento y te pones a llorar a los 5 minutos, porque esas cosas, digamos, bueno, sí, digamos, es como, eh, sí, como no es muy. Pero igual eso no importa, lo que sí eh, quería retomar de lo que vos decías es que, claro, lo que pasó un poco con la Foley era que increíblemente había que grabar todo aún en un gran plano general. Y obviamente eso es algo, digamos, cuando uno va a grabar Foley para una película, eh, digamos, cuando dice, bueno, tenemos que grabar esta película, bueno, ¿cuántos días más o menos va a llevar? Bueno, digamos, en general hay como un criterio objetivo de, bueno, grabás todo en los planos, no sé, claro, hasta plano entero, por ejemplo, y ya en plano general grabás solo lo que haría mucho ruido, como, ¿no? sí. Como Hasta teniendo como hace no referencia tantos esto años, de lo que uno escucharía si estuviera a esa distancia de esa fuente sonora, digamos. hasta hace no tantos años acá por lo menos grabar Foley para documental era algo bastante excepcional, te diría, como el documental pareciera que era el registro, digamos. Seguramente, Claro. ojalá aparezca alguien en el chat diciendo, no, nosotros Yo grabamos desde grabé en el 1965, 92. pero mi experiencia era que no, digamos, no había tanta Foley. Ahora sí, y esta película ciertamente está construida como si fuera una ficción desde la artificiosidad de la construcción de postproducción en gran medida, ¿no? Los ambientes, como decías, están limpiados quirúrgicamente, no se escuchan como esas soledades, creo que en el ejemplito ese que mostramos había ya alguno, se escucha como esos silencios donde no se escucha nada afuera, o cuando se escucha lo de afuera es muy conveniente para lo que se quiere mostrar, es algo que está haciendo alguna especie de contrapunto con lo que estamos viendo, o se escucha como que afuera no existiera nada, como si fuera un armado 3D todo el ejército. Y lo mismo con la Ujú. Foley, me parece que resalta mucho eso, como los puntos de vista de, bueno, pum, el tambor, el cigarrillo del que está atrás, la lustradora, como estaba todo, el arma esa, ¿no? Como si uno agarra un arma, por supuesto que no suena así cuando uno manipula un arma, eso está todo No suena casi agregado. nada, claro. Sí, lo que nos pasó también era que, bueno, por un lado sí, o sea, no desde el principio, o sea, creo que hubo como 2 etapas de Foley, porque, claro, al principio grabamos, yo grabé como con los chicos, ¿no? Que Agus Casola y Begoña Cortázar, que hicieron la Foley, increíble, como un trabajo increíble para mí, muy lindo. Pero claro, en principio grabamos como una tanda de cosas y aún yo teniendo en cuenta que íbamos a necesitar un montón más de lo que se puede esperar y hubo que grabar más, porque claro, con Manuel ya queríamos cuando se arremanga en el que claro, empieza a pedir, ¿no? Pones los pasos, bueno, te pide los Claro, movimientos fuertes y cuando ya pones los sí, sí. movimientos fuertes, bueno, te pide Manuel los es movimientos súper chiquitos y así. detallista, ¿no? Y Además es como,
Manuel, claro, aparte Pocas digo, veces todo he esto visto que un estamos director hablando, opinando tanto sobre la Foley, ¿no? Como debe sí, estar. sí, No como sé si sacarle está agudos viviendo la charla. a los pasos, como ya un nivel de, sí, un poco bueno. Pero no, él sí, es como que tiene muy en cuenta el sonido, digamos, como para contar lo que quiere contar. Eh, Me olvidé a lo que estaba diciendo la Foley. No, que sí, yo creo que lo que pasó fue que, bueno, esto, al sacamos los ambientes de exterior, sacamos todo lo de fuera de campo que no fuera estrictamente lo que estaba pasando en la escena, digamos, nada de cortadora de pasto, porque Claro. digamos, había un armado con cosas, nada de cortadora de pasto, nada de esto, como nada que haga de colchón a Sí, esta sí, sí. situación, No y hay creo ruidos que de sonido directo, digamos. Cuando uno escucha los ambientes no. pareciera que no hay nada casual. Y yo creo que eso de la fole, como vos decís, lo del pucho o lo del arma, tengo esta idea, acepto ahí por el chat como discusiones al respecto, creo que que la sensación que genera, además de lo artificioso, es de una gran soledad, como que te pone en una situación que es bastante incómoda y que te deja bastante sola, digamos, viendo la Ujú. película. Y eso me parece que es un efecto que para Sí, Manuel era importantísimo. Lo mismo con el arma, como eso, como que él está ahí con el arma sí, y no es que está en una ensoñación, pero no hay ningún sonido que venga de sí, sí. afuera, ¿viste? Algo que te La ayude a decir, película, bueno, está bueno ya va eso a que pasar. decís, es como te interpela la película, te hace opinar sobre eso que estás viendo, digamos, todo el tiempo la estás viendo, no la vi yo en la sala con gente, pero te hace tener una opinión, porque lo sostiene durante un tiempo, te deja viéndolo, lo ridícula de la situación y Mm. lo humano que es el tipo también, ¿no? Y sí, yo creo que cuando hay silencio también, como que te empezás a hacer preguntas, ¿viste? Como, bueno, eso, te empieza a hacer como trabajar más a vos, me parece. No sé Ujú. si silencio en general, pero silencio en este caso. Además que todo lo demás es tan rígido, la música en general que ellos practican es como tan, digo, no te pones a hacer Claro, así en el cine sí. cuando tocan, como que no Bueno, te, el momento de la zambita esa es como es un un bálsamo, un bálsamo, momento. sí, sí. Quieren, si Justo que están decías, sufriendo, la pasamos. eh, es Tenemos hiperrealista el eso que me dice. bálsamo. Sí, tal cual, ¿no? Es Es como hiperrealista, hiperrealista. Francisco de Eufemia, tal cual. Sí, yo creo que Eh, sí, que es hiperrealista. Esto me hizo acordar, Francisco de Eufemia, muchísimas gracias, que iba a decir que también, cuando vos dijiste lo del arma, que algo que nos dimos cuenta también que no nos tenía que pasar era irnos a una estética de género de película bélica, porque claro. tampoco, que si bien me parece, también acepto gente Mm. que me discuta, creo que la peli si bien es como súper artificioso como el trazo que terminó teniendo, no te da la sensación de película de género como No, algo, no. digo, no, No no es una hacemos de uso guerra, de, no. claro, como que Para no ver hacemos, el pero por eso, soldado Ryan. como, como que no hacemos uso no, pero digo, más allá de la parte más narrativa, que capaz es bastante más aburrida que el soldado Ryan y menos heroica, como que no hacemos uso de convenciones Claro. Sí, de sonido existentes. tiene Claro. su propio lenguaje, me parece, en esto que venimos hablando de sonido y de la cámara también, el montaje, como la película es muy, muy particular, me parece, en el código con cómo cuenta. Pero me acordé recién de una cosa que no quería dejar escapar, de que decías de cómo hablan, y antes dijiste algo de los rangos también, Mm. que me hizo acordar a una charla que había escuchado hace un tiempo de Lucrecia Martel cuando ella hablaba de la cantidad de información que hay en las voces, digamos, el tratamiento de las voces de esta película me parece espectacular para mí. Digamos, o tiene mucho como mucha sutileza, hay muchas capas de cosas para leer de lo que pasa en la Ujú. película esta con las voces, digamos, desde los acentos de los tipos, cómo les hablan, o el hecho de que cuando les están dando una clase y les pueden estar hablando de una ametralladora, o de cómo tocar el tambor, o de cómo doblar la sábana, todo en el mismo tono, ¿no? Acá. Mm. Pero los tonos, digamos, en que se habla, los acentos, si el que le habla es un civil, si el que le habla es un milico,
de qué rango. Está espectacular el tratamiento de las voces. ¿Nos querés contar un poco cómo fue, de dónde, digamos, cuánto de eso es sonido directo, cuánto de eso lo rearmaron, qué foco pusieron ustedes en el uso de las voces, que creo que da un montón de información, no solamente, o casi no importa muchas veces el contenido de lo que está diciendo, sino cómo lo Tal cual. dice, afecta un montón. Sí, sí, totalmente. Sí, está buenísimo lo que decís. Sí, fue un trabajo, o sea, la banda de diálogos es como así, todo un trabajo como así extra, como ya habíamos terminado supuestamente el armado y tuvo como un montón de semanas más de como de volver a emprolijar eso y volver a repasar. Dale. Eh, Las pistas de diálogo, no sé, de- no es re chiquitito. no, por el... No, quería mostrar el armado de diálogos, que sacar unas como fotos, pero me olvidé. todo, las tomas son más bien largas, pero son todos como chipsitos de armado. Sí, o sea, totalmente que además del armado en sí de la banda de diálogos que ahora cuento, esto cuando, ya te digo, cuando ya estaba hecho, se volvió a repasar al menos de cuadro, digamos, de Claro. dónde iba cada diálogo. Pero fue un proceso, digamos, porque de base trabajamos con, o sea, la montajista de la película es Anita Remón, que ella le da mucha bola al sonido y trabaja mucho ella con el sonido. Yo creo que ella es como muy importante en la banda de sonido de las películas, como en el diseño de sonido de las películas que participa, porque a ella le influye mucho para armar el ritmo de la película, el ritmo de las escenas, los diálogos, los climas sonoros que puede ella armar en el offline, como que le da mucha bola. Entonces ya venís con una base, ya arrancamos con una base muy buena, digamos, Claro, con decisiones parte de tomadas los muy a diálogos ya lo conciencia. armaron en la isla de edición de imagen, digamos. Un montón de cosas las armaron, sí, Anita y Manuel, o sea que eso fue una base buenísima. Además, bueno, hubo, sí, bastantes cosas que después fuimos como reemplazando para mejorar esas ideas que ellos habían planteado. Lo que pasa un poco con el material de esta película es que, bueno, como todo documental, el directo, bueno, había que como ayudarlo mucho, entonces un montón de cosas, digo, están reemplazadas, Claro. como haciendo uso también de que, bueno, las cosas las practican 1000 veces, las repiten 1000 veces, entonces como que podías tener ahí un poco de manipulación de reemplazarlo. Eh, y también, eh, bueno, había cosas que ellos armaron, que en montaje armaron y que después, que esto lo hacen bastante Manuel, digamos, de quizás usar como él quería usar esta imagen y este sonido, pero bueno, no, digamos, por No la pegaba. proyección de la voz, claro. Entonces Claro. había como que adaptarlo. Y también, bueno, todos los planos generales donde vemos que la gente habla, eso está reconstruido, digamos. No está Claro. inventado porque en realidad son cosas que yo usé, yo como que me hice como... Yo tenía de algunos personajes, tenía como librerías que me había hecho yo. Los personajes después casi no aparecen en la película, son Claro. indistinguibles, pero yo los conocía, digamos, el director de la banda, el entrenador, tienen como un director de música como más que está con ellos todo el tiempo. Y de ellos yo tenía como librerías. Entonces podía armar como Claro. personajes y con eso armaba como los diálogos, porque bueno, esto ya es una cuestión más de producción, pero yo no tenía 25 sistemas inalámbricos, ni mucho menos. No, pero se ve, Pero se bueno, y ve el aparte hay plano mucha general y se interferencia. escucha como si tuvieras un inalámbrico en cada conversación, En digamos, todo, como sí. está el grupito Sí. de acá, el grupito de más allá, los que están al costado, y los vas escuchando cada uno como diciendo sus partes. Eso estaba armado más bien desde sonidos solos o de otras Sí, tomas, y lo armaste después. eso en general está reconstruido, sí, porque, bueno, eso, filmamos un montón de material y un montón de escenas que, digo, también como cuando me preguntabas cómo se fue buscando la estética de la película, como que también en el camino ese de la filmación había un montón de cosas que no entran en esta película, pero que a mí me sirvieron un montón, porque, bueno, eso, Claro. situaciones con las que poder después sonorizar. Otras imágenes que no tenían sonido.
Acá Gema dice que sí que te habían alquilado 22 sistemas, dice, para el rodaje. No, pero Gemi, no, ¿sabés qué fue lo que pasó? Voy a contar la verdad, voy a ser justa. El regimiento y ahí yo vi que hay algunos sonistas directos con mucha experiencia que me digan. El nivel de interferencia, o sea, yo tenía pocos sistemas, no voy a decir cuántos, yo tenía pocos sistemas inalámbricos buenos, que funcionaran bien, de marcas que da dignidad nombrar, creo que tenía, bueno, no voy a decir cuántos, no importa, pero me alejaba 5 metros y se me cortaban. O sea, para los que vieron la película, les pido que se pongan en mi lugar por un segundo, porque fue un sufrimiento. Pero bueno, digo, después yo por eso también tenía que estar corriendo como para estar cerca de los personajes, como no solo tenía que hacer el boom, sino que tenía que estar también cerca porque se ve que esto es, claro, Bullrich y Santa Fe. Y aparte es un regimiento militar, yo no sé si tienen, bueno, por algo de seguridad, ¿viste? No, bueno, no sé, que lo No dejo acá sé. para los de directo que lo charlen. Había una interferencia tremenda, o sea, muy difícil de... No se notó igual, ¿eh? Lo que llegó quedó como ascético, me parece, como se escucha como... Bueno, claro, sí, lo trabajamos mucho eso, como mucha limpieza, mucho cuidado de cada palabra. Y respecto de lo que decías al principio, que citabas a Martel, me parece que es tal cual, como que hay algo y que lo tomamos bastante para armar como el ritmo de la película en cuanto a la banda de sonido, como la manera de hablar de ellos, la cadencia que usan, como que no hay nada librado al azar en esos fraseos, digamos. Y sí que totalmente que el contenido es como muy secundario, Claro. lo que dicen. ¿Doblajes hay, Sofi, en la película? Doblaje hay muchísimo, más de lo que un ¿Y cómo documental. hacían? ¿Cómo haces doblar a un milico? Bueno, ¿Lo grabaron mirá, ahí en el cuartel? ¿O lo llevaron a un no, estudio? no. Mira, lo que pasó fue que yo no sé si me... Está bien, nada. No, porque me estaban mandando un mensajito por ahí. Lo que pasó fue que hubo una escena, más, digamos, hay doblajes metiditos, digamos, escondiditos, pero hay algunas escenas ya dobladísimas, que fue más que nada porque lo que nos pasó fue que a lo largo del rodaje hubo varias situaciones que eran como solamente de sonido, que finalmente en el momento, bueno, no, yo grababa todo lo que podía, digamos, lo que estaba filmando Manuel, todo lo que podía, que estaba sucediendo alrededor en todo momento. Entonces, bueno, de repente hubo escenas que eran de sonido solamente, que incluso después Anita me contó que ella en el timeline lo pone como si fuera una escena, digamos, pero solo que no tiene el clip de imagen. Claro. Y entonces hubo una escena que, bueno, fue clasificando y finalmente quedó en la película, a la que ellos le pusieron la imagen, como al revés de lo que hacemos nosotros, ¿no? De ponerle sonido a Claro. una imagen. Ellos le Sí. pusieron la imagen y claro, no coincidía el nivel de proyección de la voz de la persona que estaba hablando, bueno, nada, no coincidía nada, los movimientos de las Ah, manos. pero les gustaba Entonces, lo que decía y les gustaba esa imagen, digamos. claro, lo que decía era importantísimo, de hecho es como uno de los puntos de giro de la película, era como indispensable que se diga, pero claro, no nos cerraba. Igual lo recontra editamos y lo recontra pichicateamos para ver si Claro. podía funcionar y no. Bueno, nos reencontramos Tomémonos un entonces después momento del... para verlo, dale, lo vemos el ejemplo y volvemos en esos minutos. Me pesa mucho en la mañana de hoy informar la pérdida de un soldado del regimiento. El soldado tenía un seguro básico, un seguro que no comprende el sepelio, que no comprende el sepelio, y es un gasto muy oneroso, el más modesto, 15.000 pesos. Ahora, pregunto, ¿de dónde saca ese dinero una familia de escasos recursos? No seamos una carga para nuestra familia. La reflexión. Nadie tiene la vida comprada. Vamos a ver la forma de que venga la caja y nos amplíe el seguro. Pobre la madrecita aquella que debe afrontar semejante gasto que no estaba previsto.
por una negligencia del hombre, del hijo, de no adquirir un seguro de forma completa. Formar. Bien, mayor, mayor. Yo hablé con el oficial mayor Brañó por el tema de la corona, para que me dé plata él, para llevarla ahora, y nosotros le compramos allá. Ya el capitán se fue a preparar la ropa, para llevar todo para ahí para hacer el tramiterío. Y... Bueno, volvimos. Está buenísimo. Bueno, ahora no empiecen a decir que sabían que estaba doblada, ¿eh? Se notaba. Ahora ya está. Sí, con razón, cuando mueve la mano y dice, pero no... Del hijo. Bueno, del hijo. Mucho slapback, dice Pobrecita. Farina. La madre. ¿Mucho qué? Farina, mucho slapback, dice Farina. Grosos los pasos. Sí, yo me acuerdo eso, la reverb de esa secuencia, en realidad de toda la película, como la película tiene bastante trabajo de reverbs, digamos, en ese playón es ese slapback tipo la cancha de ferro cuando vas a un recital, digamos. Está exagerado. Claro, sí, porque está son... exagerado todo. Yo no fui a la cancha de ferro. Sí. Suena así como ese tamaño como de 100, 80 metros, tendrá algo así, y se llega a escuchar el rebote, lo escuchás. Claro, entre los edificios. Y vuelve, claro. Sí, Tal porque cual. están... Eso se ve un poquito al final de la película, creo en el acto, se ve un poco más cómo es el espacio y son como unos edificios gigantes como enfrentados, está como entre dos paredes. Por Claro. eso... Bueno, sí, o sea, está exagerado, algo que igual en un montón de partes igual usamos bastante como la reverb natural y este delay natural, que de hecho eso está en el otro ejemplo, el que te gustaba a vos de Soldados Numerados, capaz después lo podemos mostrar. Dale, sí, de hecho si nos escuchan van a escuchar que está paneado como en el 5.1 se escuchaba, se nota más eso, porque la idea es representar ese espacio, pero con esa idea rozando lo artificial, ¿no? Entonces es como los pasos, uno escucha el detalle de esa ropa, de esos pasos, y escucha el detalle de esa reverb, y para quien está habituado a trabajar con sonido, bueno, obviamente puede parecer algo más natural, pero decís, che, esto está pichicateado, digamos, está manipulado. Y se escucha el rebote como del otro lado, de hecho, como exagerando un poco el espacio ese donde está y de dónde viene la voz y de dónde viene el rebote. La película tiene un montón también exagerando ese punto de vista de cámara fija, pero sonido inmersivo, tiene mucho paneo que también ya, digamos, yo lo materialicé en la mezcla, pero ya venía directamente desde la idea estética de ustedes. Cuando empezamos ya me dijeron, la idea es panearlo todo como si estuviéramos adentro. Claro, y se escuchan las voces paneadas, se escucha la reverb paneada, los pasos paneados, todo el tiempo es como una reconstrucción de nuevo, pin, 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 de cosito por cosito, ¿no? Sí, sí, creo que también eso, bueno, parece que digo siempre lo mismo, pero como que da un poco también esa sensación de mundo artificial, pero existente, digamos, real, o sea, es el ejército y está ahí, y si vas, te pasa eso, como hay algo de eso también, como... No está totalmente, como que sí, es un punto de vista súper afectado, digamos, y raro, pero al mismo tiempo no dudás de que esté sucediendo, digamos. No, lo ves acá y Kalmar dice, no es lo mismo escucharla aislada que en el contexto. Digo, cuando uno está viendo la película, ese motivo de la película tiene muchas partes, como que los sentís muy humanos, digo, los muestra como Playmobil, pero lo que te cuenta es como la humanidad de esos tipos, pobrecitos, uno no espera que a los soldados viene un milico de un rango más alto a decirles saquen el seguro porque si se mueren ustedes van a tener que pagar su familia. Digamos, uno no piensa en esa problemática del soldado como una persona. ¿Lo ves con el coso? Sí, un poco lo que pasó con esa escena también, la que pasamos recién, volviendo un poquito a eso, fue que, bueno, que eso, digamos, no sé igual cuánto importa, digamos, pero a mí creo que un poco me importa. Como que eso pasó, digamos, ese discurso se lo dieron a los soldados y la verdad que poner el sonido directo
como que te arruinaba la experiencia de la película, porque ibas a dejar de creer en lo que habías creído hasta el minuto 40, que es donde está esa escena, y, eh, y era como que nos planteamos eso también, ¿viste? Si dejar el sonido directo era un poco mejor porque, bueno, como se escuchaba, aparte se escuchaba pésimo porque lo habíamos grabado de una manera no muy ideal, entonces era como, bueno, dejar el sonido directo como que está bien que se escuche mal y que esté fuera de sincro porque total es el sonido directo, y al mismo tiempo era como, no, porque estamos construyendo una estética que ahora ya no podés estafar de No esta funciona. manera poniendo... Claro, entonces, bueno, eso, lo que te contaba, hicimos casting con varios actores que no funcionó, no nos lo creíamos para nada, era algo totalmente en otro registro, incluso, bueno, eso, como dirigiéndolos y todo, no funcionaba. Así que tuvimos la gran suerte, la gran posibilidad de producción de poder de poder recibir en el estudio a un capitán, que es un rango así bastante bien, y unos soldados que vinieron. Pero bueno, lo más importante fue la participación de este capitán que hizo esta escena y hizo algunas otras cositas, pero lo más importante fue esta escena. Que si bien, bueno, teníamos escrita o sea, nosotros teníamos el guión de la escena originalmente como era, y un poco lo adaptamos para que se pegue con los movimientos de este personaje que aparece ahí. Y bueno, lo pensamos muchísimo, hasta el último día estuvimos con las dos versiones como, ay, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, no, nos la jugamos, digamos, o sea, estamos apostando a una estética que es totalmente artificial y radical, digamos, como que sabíamos que estábamos jugando a eso, digamos. Y eso, y también creo que lo que nos permitía, como que esa decisión, digamos, de animarnos como a ser tan radicales, como que nos permitió hacer un montón de cosas que me parece que son como muy efectivas en la película. Y no sé, también en este ejemplo está eso, ¿no? Cuando se van todos, como ¿a dónde se van? ¿Viste? Como que, a mí me da esa sensación, yo escucho la Foley. Claro, y que escuchás la Foley de todos los pasitos que se van y decís, pero ¿a dónde? A mí me surge esta pregunta, como, ¿qué están haciendo? Como, ¿qué A mí es me da esto? como Porque gracia. realmente Yo parece... cuando la vi me preguntaba, che, ¿y Bueno, hay después algo de el eso, como ejército, teatral, ¿la medio... vieron esta película? ¿Sabés si la vieron después desde el ejército? ¿Qué piensan? Digamos, ¿es un retrato de cómo se instruye a la fuerza o es una burla? O al contrario, está retratando la humanidad de los soldados, digamos. ¿Sabés qué repercusiones tuvieron? Porque digo, uno ve la película y son muchas les preguntas. abrieron las puertas, pero alguien les Son muchas abrieron las preguntas que yo puertas no sé para si puedo entrar al cuartel. responder. Acá está la productora. Que lo No, mirá, yo responda creo Gema. que... Gema, por favor. No, bueno, como todo, yo creo que, como todo documental, digamos, donde hay personajes que no son gente ni cinéfila, ni cineastas, incluso muchas veces es gente como eso, de extracciones sociales que no están viendo películas en festivales como nosotros, donde el punto de vista, digamos, como que se les escapan todos estos conceptos, y la realidad es que yo tengo entendido, Gemma, contradecime, que les gustó la película. Les gustó, porque ellos, sí, o sea, ellos hacen o sea, es lo que hacen, lo que se ve en la película, ¿no? Como que me parece que a ellos no les parece algo que no Claro, deba ser mostrado, digamos. claro, porque así es ahí adentro. Es así, y claro, y bueno, se trata de un soldado que tiene un conflicto de si de entregar su vida a esta cosa, que para ellos es lo normal, lo de todos los días, o si no, o si irse a tocar el tambor a la comparsa Entre Ríos, o sea, tomarse una birra, como eso, no sé, después hay más preguntas que no sé si que me las olvidé, me ¿Querés parece, respecto de eso. vamos a algunas preguntas de la Dale. audiencia? ¿Quién dobló la Sí, escena al final? ¿Quién fue? Este capitán que contaste recién. Y luego, pero lo doblaron en un
estudio. ¿Y el otro tipo también estaba doblado? ¿El otro que le dice que están juntando para la corona o ese era de sonido No, directo? ahí usé, en realidad esa conversación de cuando se van, esa no es doblada, digamos. Esa era de directo. Sí, sí, ahí como que, sí, mezclé un poco las voces, pero no se nota que es otro Ajá. el que habla, No, como que no, zafa. ok. Luego dice, Gonza Palmieri, las resonancias de los espacios interiores me pareció buenísima, ¿venía del directo o fue una decisión de diseño? Esperá, ¿Qué dice Sofi? ¿cómo era? Porque me puse a leer, mejor lees vos porque yo no... Dale. Las resonancias de los espacios interiores, me pareció buenísima. ¿Venía de directo o fue una decisión de diseño? Las dos cosas, Por ¿no? ejemplo, ¿y cuál? De los Bueno, interiores, claro. de las reverbs Ajá. de la película usamos para los diálogos 4 reverbs solamente. Una mono, 2 estéreo y una 5.1. Para los que les interesen más los aparatos, usamos, me parece, la Phoenix Reverb de Ujú. Exponential Audio y creo que la Revive no, pero generalmente lo combino también con la Revive, alguna de esas. Pero había muchas reverbs paneadas, en general hay mucho agregado, aunque como dice Sofi, tenía el directo, ese slapback, algo de eso tenía el Sí, como una original y lo base copiamos, que, lo exageramos. claro, yo creo que pasó eso un poco también, ¿no? Como que había un error natural de base muchas veces, incluso ahora no me acuerdo bien en qué escena, pero creo que había alguna escena donde yo te llevé un ejemplo y yo te decía, esto, Lean, tiene que pasar, Claro, pero de verdad, digamos, porque yo lo tenía en un claro, boom mono y en bueno, grande. eso pase en toda la sala. Pero sí, había, porque la verdad que el lugar está buenísimo para grabar. Si no fuera tan ruidoso, porque queda en Bullrich y Santa Fe, Claro. el lugar es una locura para grabar, porque realmente están esos delays Y los loquísimos. interiores tienen una reverberación muy Y los particular. interiores hermosos, unas puertas increíbles. Sí. Eso Eh, para los ambientes está espectacular también, son muy lindos como están construidos, a veces lo tenés a él sentado solo y ¡prum! Como te da una distancia, un tamaño y mucho, me sirvió también un montón que grabé como muchos ambientes como de espacios vacíos, Mm. muchos espacios vacíos gigantes, viste que, nada, eso como muchos colores diferentes que me vino bárbaro, porque en un momento necesitaba llenar toda la película de espacios vacíos y tenía un montón. Así que Justo sí, dice el Puma, pregunta, ¿cómo aprovecharon este tipo? Dice, si bien el género que supone un trabajo de registro paciente a la espera de encontrar o conseguir el momento buscado, ¿cómo aprovecharon este tipo de captura durante la instancia del rodaje para la grabación de sonidos que ayudaran a construir los espacios y para plantear, por otro lado, las puestas de sonido teniendo en cuenta el fuera de campo? Se usaron un montón, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron? En las secuencias musicales y de entrenamientos, por ejemplo, dice. ¿Cómo fue la resolución técnica entonces de esto? Alguien pregunta también si usaste algún micrófono estéreo en la captura. bueno, claro, el rodaje, sí, como les contaba antes, me tomó muy por sorpresa, pero igual pudimos, digamos, en los primeros días, capaz el primer día quedó todo un poco así, el segundo también, pero rápidamente como que me armé un sistema, me di cuenta que no iba a poder, así, digamos, con un boom y un par de inalámbricos, no iba a poder hacer nada. Entonces me armé un sistema fijo, como en otro soporte, en otro grabador, que tenía un LSR ahí. Y que Ujú. a veces usaba solamente el boom, digamos, el central, para tener otro punto de vista, y a veces el LSR, digamos. Pero eso era algo que yo ya podía dejar, sobre todo para las escenas de música, o sea, Claro, donde practicaban. Esos son metros y metros que para trasladarte de un lugar a otro, bueno, era difícil. Y bueno, y aparte yo tenía que estar con Manuel, o sea, que estaba, ¿no? Con la única cámara. Eso a favor, una sola cámara todo el rodaje. Pero bueno, estábamos solos, digamos, él con la cámara y yo con el sonido solamente. Entonces, la única ayuda que tenía era esto, dejar un otro grabador y porque tampoco era que podía dejar micrófonos en todos lados porque claro. se veían, o sea que... pero sí, No, pero eso y mucho de también de aprovechar las retomas, porque capaz que ellos practicaban, no sé, practicaban una vez la coreografía con la tocando
Y después volvían y lo hacían de vuelta. Entonces yo ahí aprovechaba Claro. para tener una toma un poco mejor o de otro lado. Y al final lo usé. O sea, en la de Malvinas hay tomas mezcladas Sí, sí, bastante. Como que. sirvió un montón. Si quieren, de hecho, no sé cómo estamos de tiempo, pero por ahí podemos mostrar un ejemplo más de, justo que preguntaba el Puma de la música, y Ujú. presten atención a lo que pasa con los paneos, digamos, si uno ve y está acostumbrado a ver rodajes, el tipo de película pareciera que es la sonidista sola con el boom y un par de corbateros, pero después cuando escuchás la resolución paneada de todo eso, decís, che, pará, ¿cuántos micrófonos tiene? Porque escucho la chancha con cierto detalle, pero escucho al cantante paneado, escucho la guitarra también. Lo mismo cuando viene la banda de lo de Malvinas que decías recién. Digo, Bueno, los sí. micrófonos estos extra que tenías le sacaste bastante jugo. Sí, igual también, por ejemplo, puse en momentos micrófonos en los músicos, y como ellos tocan con metrónomo, o sea, usan el segundero del reloj de metrónomo, y ya está. O sea, es el único tempo que tienen para usar. Bueno, Es muy práctico. Sí, yo dije, gente de práctica. Entonces por está eso todo todo está a tempo. Entonces a como que yo podía 120. usar, claro, yo podía usar, sí, sí, no, otro tempo no les pidas. Ay, bueno, eso, y tenía, entonces pues, en una toma tenía un micrófono en alguno de los vientos, y eso después, ese track yo después lo podía usar, porque tiene tanta presión sonora que yo lo podía usar con la toma general de otro. O sea, aparte que no son lo más afinado que hay. Entonces en Claro. esa No, mezcla y no. ahí no hace falta, no hace falta que esté afinado también. Muchos estaban Bueno, aprendiendo cuando es claro, no. sol, No, la. todo igual. Es espectacular. Están cantando las notas, pero no cantan las notas. Es Claro, siempre la bueno, eso. misma. Sí. ¿Querés que veamos un ejemplo de música o seguimos respondiendo algunas preguntas? Dice, ¿los soldados y el general vieron la película? ¿Qué opinaron al respecto? Creo que Mira, quedó Gema ahí respondido. dijo, Gema dijo algo, Ah, sí. pásamelo. Les gustó a los protagonistas, pero del Comando Mayor intentaron limitar la circulación de la película. Ajá. Sí, por eso Mira, yo ahí tengo mucha menos información de la que existe. Pongo entonces el de Malvinas, ¿quieren? sí, creo que hay un montón de preguntas. Por ahí Bueno, respondemos un par más para dale. estar sintonizado. Perdóname, te dije una cosa y después te digo otra. Todo Bueno, bien. dice, ¿cómo juega la moral a la hora de manipular el directo en un documental? ¿Cómo juega? Eh, Perdón, justo se me la cortó. moral. ¿Cómo juega la moral a la hora de manipular el directo en el documental? Creo que Ajá. eso cuenta para todo audiovisual, ¿no? Cuando vos estás, o cualquier pieza de arte, vos estás elaborando un discurso realmente, Ujú. ponés la cámara y en un momento vas a tener que cortar, vas a tener que dejar cosas afuera del encuadre. Creo que acá es bien evidente, pero siempre estás tomando alguna decisión moral. Yo creo que hay una cuestión que es que antes se me había ocurrido y al final no pude como meterlo, que hay como una idea de que cuando nosotros filmamos un documental, después vos ves el material y eso es como la realidad. Y un montón de veces no, porque capaz si justo, no sé, a mí se me cortó, no sé, me hacía falso contacto la ficha, entonces esa parte del sonido me falta y no se escucha tal cosa que es clave para entender, bueno, la tengo que agregar para que sea como la realidad. Claro, Entonces como que ahí me parece que es engañoso, porque digo que el directo tampoco es la verdad, como claro. Es que yo pienso nunca es eso. la realidad, sí, sí. No, no. Y un poco, igual lo único que se me ocurre de respuesta a eso es como retomar un poco lo que pensaba sobre el trabajo de Manuel en general. Me parece que él piensa Claro. mucho en la forma y él piensa desde la forma. Entonces, como sí, hay mucha manipulación, pero me parece que no es que No inventa cosas mentira. que no Claro, pasaron. claro. No, de hecho ya les digo, lo más jugado que hay en ese sentido es como esta escena que mostramos que está doblada. Reconozco por una cuestión como de
existía el directo, no es que no estaba, pero se rompía el código de la película, era como que se tiraba por la borda todo, y el chabón igual les dijo eso, como que no es que, o sea, la situación fue tal cual, entonces como, y no teníamos el material, como poner el material de verdad, no sé si éticamente hubiera sido más correcto, porque no, me parece que no, digamos, digo, lo que les dice es tremendo y sucedió así, como no sé. Luego, Mercedes Gaviria dice, ¿cuánto duró el rodaje? ¿Hacían tomas solo de sonido dirigidas por Manuel o por vos? ¿Tuviste tiempo para hacer wild tracks? El rodaje en el regimiento fue como 4 semanas, creo, o algo así, como 20 jornadas, 18, 19 jornadas, una cosa así, que eso fue lo primero que grabamos en un enero muy caluroso, tremendo, tremendo, mucho calor pasamos, y eso fue como el grueso, ¿no?, del material, y después hay algunas jornadas sueltas que yo no fui, que se hicieron como el acto, bueno, algunas cosas que había que terminar, y después la parte de Corrientes, que yo tampoco fui, la hizo Rufino Basavilbaso, el directo, un genio, fue dificilísimo ese viaje. Porque también muchas veces, ¿no?, en los rodajes de documental, como lo más difícil no es tomar el sonido, ¿no? Como que hay un montón de cosas que hay que sortear para poder tomar el Rodajes en sonido. general, ¿no? También, sí, sí. Tal El cual, sí. catering. Claro, bueno, tal cual, tal cual. Pero bueno, en rodaje de repente hay cosas, bueno, no, en las ficciones también, ¿no? Vamos, pero bueno, acá estamos hablando de los documentales. De repente, bueno, hay que sortear un montón de, como eso, en la relación con los personajes, ¿no? Para ponerles micrófono, nada, haciendo también en el regimiento, había varias veces me lo decían, ahí va, la otra chica que había en todo el regimiento. O sea, había una soldada en todo el regimiento, que son un montón de cuerpos. ¡Es esa, mirala! Me decían, yo como, bueno, está bien, sí. Como que Gracias. pero igual, nada, como muy buena predisposición todo, la verdad. ¿Y wild tracks? Pero me fui por las ramas a cualquier lado, wild tracks. Sí, o ¿Los sea, dirigían? yo grababa todo lo que había, o sea, todo lo que estaba sonando yo lo grababa, o sea, la cantidad de material que nos llevábamos por día era absurda, de hecho, como hubo una parte muy importante para mí del trabajo, que fue unas planillas muy exhaustivas que hice, que las hacía al llegar de rodaje cada día, porque viste, cuando grabás y grabás después te olvidás, y en el momento yo me acordaba todo, entonces como que había un montón de cosas que capaz, funcionan como wild track, pero no eran estrictamente wild track, porque Claro, capaz Manuel estaba eran grabando claro. a Juan sentado así, y estaban pasando 80 cosas que nos iban a servir. Entonces yo las grababa y eso lo planillaba, y eso con palabras clave, personajes, temas incluso de los que están hablando. Bueno, los números musicales también, como en todas las días que tocaron este tema, para después poder usarlo. Eso fue clave, digamos, como esas planillas nos salvaron. Claro, para poder abordarlo después. Sí, si no era imposible, mucho material. Mechi Tenina pregunta, ¿cuánto tiempo mezclaron? ¿Una semana fue? Fue poquito, seguro. Una semana ahí, sí, hicimos bastante premezcla igual. Nosotros en Freire, yo hice con Manu, o sea, sentada con Manu al lado las 8 horas, hicimos 2 semanas antes. O sea, como que bastante ya de laburo como eso. Claro, sí. Incluso venían algunas reverbs regrabadas ya de Freire porque habían usado Eso lo vi Altiver o algo así. Sí, eso lo vi cuando revisé la sesión y dije, claro, que en una que estaba, que llevé las reverb grabadas, como, bueno, partamos desde acá, ¿viste? Me preocupaba como mucho eso, como, me acuerdo como que eso, Claro, me parecía mucho sí, laburo para hacer en una semana. Cuando la hicimos no me acuerdo si no había ya como algún problema entre Altiver 6 y Altiver 7, de reverse y compatibilidad, de los Eso no me acuerdo. Qué sé yo. Por los impulsos, claro. Y así llegaban todos. Luego pregunta Lucas Coelho, está increíble el sonido, se disfruta mucho la toma como está espacializado, los paneos bastante radicales, efectivamente están bastante radicales, de hecho si lo escuchás en 5.1,
Pasa lo mismo con los paneos al surround, digamos. Lástima, dice que no está el link en 5.1 porque está en estéreo en YouTube. Mi pregunta está relacionada a eso. Se nota que es posible porque el material del directo hay canales independientes lo suficiente para tal, y Foley, doblajes, etcétera. Claro, está mucho que está sonorizado. La Foley, por supuesto, todo eso no es de sonido directo casi nada. Estaba todo sonorizado. Y lo que contaba Sofi de cómo fue armando, hay muchas partes que están como reconstruidas en postproducción, ¿no? De diálogos, entonces las pistas estaban bastante Sí, limpias. o cuando se pisaban, como nosotros sabíamos que los paneos íbamos a hacer bastante uso y abuso incluso, como también al no tener, ¿no? Como ambientes, era como lo que teníamos y había que como llenar el espacio con eso. Y en muchos casos lo que hicimos fue separar muchas veces los micrófonos, porque es cierto esto que Claro. dice, claro, si vos grabas con muchos micrófonos, después no los podés panear porque la información de uno está en otro y así. Claro, claro. Pero de eso sí lo hicimos bastante cuando teníamos que usar, bueno, eso, de separarlos con RX, ¿no? Limpiarlos, como sacar Claro. de uno la información parásita del otro. Y eso Y, responde tal cual, Lucas, a lo que estás preguntando de la música. Perdóname que te interrumpo, Sofi, pero él dice, ¿y qué hicieron, digamos, cómo hicieron para tener los instrumentos separados en la música? eso En parte mismo, era claro. con esto que decía ella del Mm. LSR, pero no solo son distintos micrófonos, sino que está luego intervenido con RX. Entonces, lo que había tomado con el micrófono, con el grabador, haciendo un LSR, después eso lo filtraba para que eso sea los vientos de la banda, y tenía un corbatero que servía de el tambor de la banda. Entonces pareciera Claro. que uno tiene un multitrack con cada instrumento microfoneado, pero en realidad son varios micrófonos y después está elegido para qué se usó cada uno de esos micrófonos para poder panear. Y Ujú. algunas, como decías antes, de algunas tomas de la propia toma y otras de otras tomas, ¿no? Sí, 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 Y por ya esta ayuda del metrónomo. claro, Sí, solo en el tema del final grabamos para la película, porque no había manera de, o sea, si bien era una obra que tocan un montón, la que tocan en el acto del final, nada, tenía que sonar bárbaro, porque era el final de la película, están con el traje histórico, tenía que estar bien, y no tenía yo tomas que estuvieran muy bien, digamos, la de ese día, la del directo claro. era un desastre porque seguro en el acto es el día que peor tocan de todos, como nos pasa a todos, pero ¿Ah, sí? y sí, un poco, sí, imagínate, hay 7 millones de nenes que les tiran del traje, ¿viste? No sé, o sea, están, bueno, es como toda una parafernalia que tocan mejor cuando están cuando están practicando. Y aparte que eso se había filmado, ese día ahora se me escapa quién fue, pero fue como una jornada así como también organizada con poco tiempo y no estaban dadas las condiciones para grabarlo bien. Después eso sí lo fuimos a grabar con Fran Pedemonte, que laburó también la postproducción y fuimos a grabar ahí sí con 5 micrófonos y estaba incluso como eso, para tener también la vuelta esa de esos delays Claro. del espacio. Y eso sí, esa es la única que grabamos para la película, en postproducción, digamos. Y esa creo que queda más larga, queda sobre los créditos también, ¿no? Un poquito, sí, un poquito. Preguntan cuánto tiempo de post de sonido tuvieron en general y cuánto la mezcla. La mezcla creo que fue como una semana. ¿Y de postproducción? No sé, digamos, o sea, pasa que, bueno, hay como o sea, se hizo como toda una post así más tradicional, de Foley hubo 2 semanas, que no es tan tradicional para un documental, es un montón, pero porque grabamos como una semana y después volvimos a grabar más cosas. De Foley fueron 2 semanas, de diálogos creo que fueron 3 semanas, pero después como que lo trabajamos, como que volvimos a trabajar las cosas 1000 veces, como que también pasó eso. Por eso en realidad capaz que fueron Claro. 8 semanas en total, pero como por ejemplo los diálogos que los editaron los queridos Martínez Caglia y Lucas Meyer, porque en ese momento, no me acuerdo bien cómo fue, pero necesitábamos como que los diálogos estén ya mismo, no me acuerdo por qué, entonces como que los hicieron como mitad y mitad cada uno,
pero después con Manuel trabajamos un montón de cosas arriba de eso, entonces como que la verdad es que fueron muchas más semanas, pero Qué raro. cualquier parecido con la realidad, no. Así que no sé qué decirles la cantidad de semanas, creo que eso más o menos. Mucha premezcla, porque era como que no se armaban las Claro, escenas. sí, Como, dice acá, Emiliano Matos, ¿cuánto laburo para solo una semana? Sí, ciertamente la mezcla no fue venir acá a ver qué iba a hacer ¿qué cada cosa. Vos hacíamos? la podías Claro. ver la película entera, de hecho habían puesto reverse y regrabado reverse cuando antes de empezar a mezclar, como Ta, trabajamos ta. más acá de planos sonoros, Claro, mucho como limpiar cosas, paneos, bueno, tratar de ajustarlo lo más que se podía, pero sí, no sí, fue pero no mucho. fue de cero, claro, no fue de cero los planteos de espacialización, Claro, y todo eso no fue de cero en la mezcla, claro. sí. Y pregunta Belén luego si hicieron la mezcla solo para 5.1 o hicieron también un retoque para estéreo. No, No, de no hecho, hubo ¿sabés qué? retoque para estéreo. Eso es para charlarlo después porque yo escuché ahora la versión Sí, estéreo y la verdad que, nada, me hubiera gustado poder mezclar la estéreo también porque en los sí, tal paneos cual. pasa como que están fuertísimos los delays, las No es reverb, yo no un... lo iba a decir, pero No, me parece no, que está más creo que exagerado. está bueno que surge la pregunta y surge el resultado, digamos. A mí me pasó lo mismo. Cuando escuché, yo la película la escuché de nuevo acá en 5.1, cuando me dijo José de hacer la charla, digo, bueno, la veo la película de nuevo, pero cuando escuché el link, el downmix estéreo, dije, la puta, como es bastante flojo el downmix, como se escucha, no está muy bueno, o hay cosas que se notan demasiado exageradas, o los Sí, paneos, a mí me algunas pasó cosas lo mismo. demasiado abiertas. Creo que la experiencia en sala era un poco más amable. El downmix quedó demasiado exagerado. Yo no hubiera hecho esa mezcla en estéreo. Digamos, lo que hay es como el downmix automático de. Claro, como que no tuvimos una instancia de, o sea, está como, sí, no tuvimos una instancia de mezclar pensando en Claro, eso. en el estéreo. Pero bueno, es algo que pasa en general, ¿no? Con las películas. A O veces más, a bueno, veces menos, a sí. veces más, a veces menos, está bien. Va, a mí me pasa en general. Pero no sé si ponernos a lamentarnos por lo que... Bastante suerte Porque teníamos que hacíamos películas. entramos, Eh, claro, si no entramos en una que... ojalá se vuelva a Claro, hacer íbamos a filmar películas. a lugares, ¿no? Con un montón de gente, poner micrófonos Poner a micrófonos de desconocidos. cerquita. Bueno, va 1 hora y media de charla, que medio nos excedimos un poco de lo previsto, así que no sé, ¿vos querés decir algo más, Sofi? ¿Algo que nos haya quedado en el tintero? Creo que no, ¿O, creo que o no. si ver algún ejemplo, querés que pongamos el Sí, ejemplo ese para despedirnos, el de la música? ¿El de la zambita? dale. Sí, eso me quedó ahí. Ah, el de la Samba, ok. Yo iba a poner el de Dale, Malvinas. dale, ponelo, sí. ¿Sí?
Esa respiración es todo, dice Santiago Seca. Y bueno, ¿viste lo que son los corbateros? No, mentira. No es el corbatero. Pero la música es tal cual, es del directo. Yo no toqué. La música que están escuchando ahí, así tal como la escuchan, de real, es lo que estaban escuchando. La música, sí, del que están tocando, pero la de Malvinas no, ese está todo Sí, 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 reconstruido. sí. Ahí La sí, de- es un poco esto que hablábamos de que usé, eso era bueno, probablemente te acordás más sí, sí. porque la mezcla no fue tarea fácil, ¿no? Eso Había nos un dio bastante Frankenstein laburo para que tremendo. tenga esa, claro, para que suene como que eso transcurría parejo y el plano sonoro se mantenga y respete esa que se vaya alejando cuando en realidad no había pasado eso en la captura. Es que ellos, claro, también capaz que lo practican una vez así y después, bueno, digo, se equivocan. Entonces, como que en una toma había como que negociar entre las diferentes tomas. Pero sí, creo que se logra el efecto ahí entre tierno, ¿no? Como que da un poco Sí, creo que como que es la simpático, primera, ¿no? Que toquen así tan. sí, sí. Bueno, están aprendiendo también. A él le Sí, muestran, la de la zambita, te muestran cuánto no sabe tocar él y termina claro, tocando más o menos. sí, Em, re. y por supuesto, esa respiración era de Foley, lo mismo el papelito. Ahora me acuerdo que hubo varios momentos de polémica cuando estábamos mezclando, si cuánto de eso se escuchaba, cuánto no, si más papelito, si menos papelito, como cuál era la línea entre detalle. Manuel pedía 0.3 dB de papelito, o sea, no Sí, éramos sí, 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 nosotros sí, sí, solamente los que sí. Pocas, polemizábamos. ve- pocas veces un director ha pedido menos de un dB de diferencia. Un Él dB ya no Él se le decía que lo admite. escuchaba. Eh, Sí. dice, contá, Caldaralo dice, contá algún detalle más de la grabación de la música de Malvinas. Bueno, ¿qué detalle? Bueno, dice algo más, a ver. ¿Eran varias Bueno, tomas, eran? claro, sí. Eran varias tomas porque, claro, lo que pasaba sobre todo, era que la toma de lo más parecido al directo, digamos, el boom, ponele, o un estéreo, si querés, como desde el punto de vista de cámara, pero en la tierra, digamos, porque Manuel ahí está subido a unos balcones, no servía de nada, porque llegaba, de repente, bueno, eso, llega incluso al ser un espacio tan grande, como que llegaba por momentos mucho la percusión, los vientos no Ajá, llegaban, después cuando giran llega todos los vientos y no llega nada de percusión, como que lo que necesitamos era mantener como esa idea de movimiento, pero también acercar un poco a algo que tenga sentido escucharlo, digamos, porque se claro, entienda el claro. tema y todo. Entonces como que había que falsear eso, por eso fue lo de usar diferentes tomas, como que hay momentos donde hay una toma general Ah, ayudada, como que está la toma general y y un track de vientos donde yo tenía claro, un los vientos alámbrico, sacados de otra toma. claro, para apoyar un poquito eso. Y después cuando giran, capaz que había una toma que tenía más ese delay natural de la percusión que servía, entonces usaba Claro. de base esa, como que en general la base era la toma que tenía como la reverb natural que más me interesaba para ese momento, digamos. Claro. Pues las mentiritas arriba. ¿De la música regrabaron algo en postproducción, digamos, Solo en el estudio? bueno, en el La estudio chancha y solo. la zambita, ¿no? Sí. Solo Eso en el sí. estudio tambores. Al final lo usé poco, grabé bastantes tambores para toda la película, pero al final me terminé quedando con directos. Pero sí, la chancha de la samba y la chancha la chancha no, el tambor en el carnaval del nene, como para darle ahí un poquito de, y cositas así, detalles. Pero después con la banda solo regrabamos en la del final, que te decía, Cierto. la que están con los trajes históricos La y del eso sí. acto. Sí, es así. Se me ocurre, Pancho Risi dice bien el papelito, y se me ocurre una cosa particular de la Foley,
para Pancho justamente muchas veces es difícil hacer cuando Uy. estás grabando Foley, cuando es grupo de gente, la suma de grabar cada paso por separado no suena igual que grabar un grupo de gente al mismo tiempo. Me acuerdo que tenían pistas cuando viniste, tenían pistas de grupos, digamos, estaban las pistas de Foley, no lo puedo hacer porque no tengo, estoy en otra compu acá que en la de la cosa, como para mostrar la sesión y no vale la pena, pero me acuerdo que había pistas de grupos, digamos. ¿Cómo hicieron? ¿Grabaron Foley grupales para los pasos cuando están corriendo? En el primer ejemplo que mostraste estaba, de hecho, una parte, cuando corrían todos juntos y eso. Sí, eso lo buscamos bastante y también con Manuel teníamos algunos momentos de directo. Digo con Manuel porque él estaba en estas cosas también, digo, para que se sepa también a qué nivel él estaba, como esos quiero que suenen ¿viste? Para acá, y algo que escuchaba el directo era como esos quiero que suenen. Y como que también fue mucho de eso, de buscar, y mezclamos también por momentos algunas cosas de directo en las Claro, eran tropas. como sonidos solos, digamos, de las tropas. Ahí hay, o sea, hay mezcla, pero sí que muchas veces como imitamos el directo, y sí, Claro. grabamos, bueno, esto es para charlarlo con Bego Claro. también y con Agus, los que hicieron el Foley, porque hubo varias también idas y vueltas con las botas, como que al principio eran unas botas más como más estéticas, así como Claro. más de género, claro, y como que se nos despegaban mucho. Si bien esto parece que si a alguien se le despega esto, había cosas que se despegaban más. Así que, y ahí volvimos a grabar y probamos, y me acuerdo que sí hicimos algunas tomas de como varios haciendo pasos, no teníamos muchos artistas de Foley, pero éramos ahí varios caminando con diferentes zapatos, no con botas de combate todos, como Claro, para que no sea tan, porque nos quedaba demasiado perfecto, si no. claro. Está bueno. Sí. Bueno, ¿te parece que cerramos entonces aquí, Sofi? A mí me parece bárbaro, yo creo que sí, que respondimos un montón de preguntas, muy buenas las preguntas también. Tienen un nuevo proyecto, dicen. No sé, Sofi, ¿vos en qué andás? Yo estoy acá en mi casa, no sé, no, por ahora no tengo mucho para contar de eso. Pero Claro. sé que Manuel está con un proyecto, sí, hace poco estaba filmando. Sí, nosotros, bueno, siempre estamos haciendo algo, ¿no? No sé, no estaba suerte. preparada para esta pregunta. Nosotros estamos acá en Siempre el algo estamos. estudio con la película de Sorín, ahora terminando la película de Sorín, entrando a mezclar pronto, que se llama El cuaderno de Tommy, se va a llamar por Netflix, Sorín Pampa Cine Netflix, y arrancando con una película con Iván Fund, con eso andamos acá, pero no junto con Sofi, no colaboramos tanto como No, quisiéramos. juntos no. A veces es difícil. El año pasado intentamos de nuevo, pero es Sí, difícil con Lina de Lima, que se estrena mañana. cronogramas. Eh, ¿Mañana? sí, no, en realidad sí, yo decía que estoy acá en mi casa, pero no, yo estoy, en realidad nosotros estábamos filmando con Maxi Schoenfeld cuando se cayó la pandemia, pero igual aprovechamos para avanzar un montón en el trabajo, porque como teníamos media película filmada, empezamos a pensar un montón de ideas y cuando, en teoría, ahora digo, podríamos estar como incluso, todavía no, pero como que estaríamos ya pensando en arrancar la postproducción, pero, pero no, hay que filmar todavía la parte que Claro, queda. Pero estuvo bueno porque aprovechamos para pensar cosas, incluso pensamos unas ideas muy locas como para cuando volvamos a filmar que no se nos habían ocurrido. Entonces, claro. Ahora nos uno quedó aprovecha bien. más la posibilidad de estar afuera. Claro. Bueno, Che, bueno, agradecerte, sí, Sofi, un montón que hayas estado ahí compartiendo. Gracias, lo mismo, gracias lo mismo. Muchas a gracias. Un los placer ASA. siempre charlar con vos de las películas. Es muy enriquecedor. Buenísimo. Gracias, Sasa, por organizarlo realmente, Gracias. por darnos la posibilidad de compartir esto. Buenísima la película, además, haber podido hablar un poco de sonido, de ideas de sonido, no solamente de aparatos, siempre caemos un poco, pero esta película creo que lo permitía y
Así que bueno, gracias a todos. Felicitaciones, Sofi, de nuevo por el trabajo. Gracias, Lean, y sí, también gracias a las chiques de ASA y a Leila en los controles, Sí, increíble. Leila en los controles, Y José Tiki también en los Cantararo, controles. Nico Ceccinini, Tiki, bueno, todos. Y creo que hay más charlas de ASA ahí en gateras por venir, así que esperando a escucharlos con ganas. Sí. Gracias a todos por los comentarios, la buena onda, por todo. Hasta pronto.